Hola, Dios te bendiga, bendiciones, bienvenido a este devocional. Es una bendición que estés con nosotros y estés siguiendo estos devocionales de cada semana. Te invito a que sigas nuestra página en YouTube, en Facebook, en Instagram, como IMEC Acapulco, para que puedas seguir recibiendo estos devocionales y todo lo que compartamos en ellos. Serán de bendición para tu vida, para tu familia. Entonces, pues si ya estamos listos, vamos a la palabra del Señor. Te invito a que abras tu Biblia y si no la tienes a la mano, voy a leerte Génesis 37, del versículo 2 al versículo 7. Dice así: estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y siendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, pues qué gran bendición la vida de José. Por algo el Señor Dios dejó en su palabra el testimonio, la vida de José. ¿Por qué? Mira el entorno de José. El entorno de José, número 1, habla de que su padre tenía preferencia por él. Unos hermanos que lo rechazaban, porque su padre lo amaba más y porque era el informante ante Israel. Unos hermanos que eran un mal ejemplo para él y aparte tenían mala fama. Ese es el entorno de José. Un entorno donde, si tú lo ves el día de hoy, podemos decir, pues, ¿qué futuro tiene José? Siendo el menor, siendo el pequeño. Su padre lo amaba, pero sus hermanos lo aborrecían. Y tú puedes decir, ¿qué futuro tiene José o qué futuro tenía? Mira, Dios tenía un futuro para él. El Señor tenía un futuro grande para su vida. Algo que él no se lo esperaba, pero creía en que Dios tenía algo para él. En que él creía que Dios le iba a dar algo fenomenal, algo que iba a transformar su vida, pero aparte iba a ser bendición para todos los demás. Pero él sabía que había un propósito de Dios para su vida y que por algo las cosas estaban sucediendo. Por algo sus hermanos lo habían vendido. Él sabía que detrás de todo esto Dios tenía un plan perfecto para él. ¿Por qué? Porque había experimentado la presencia de Dios, se había alimentado de él y él hablaba con Dios. Y sabes, hermano, hermana, esto es algo que Dios quiere, que tú y yo tengamos una relación personal con él. Que no olvidemos que lo más importante es la oración, la lectura de la palabra, para nutrir nuestro espíritu, para nutrir nuestra alma, y que Dios hable a través de ella. Y saber por dónde quiere Dios que caminemos. Y aparte de ese entorno que José tenía, que no era muy agradable, realmente no era agradable. Dice la palabra de Dios que él era un pastor de ovejas. Él era un pastor de ovejas.
a sus 17 años, José era un pastor de ovejas. Esa era su profesión. Esa era la profesión que José tenía. Pero ¿sabes? José tenía sueños grandes, hermano. Dios tenía propósitos grandes con él. Y mira, no solamente Dios tenía propósitos grandes para la vida de José, sino que Dios mismo se los había revelado. Y José lo creyó. José lo tomó en sus manos, lo bajó a su corazón y empezó a vivirlo. Y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía algo grande para él, pero Dios estaba en un proceso en su vida. Dios estaba trabajando en la vida de José en un proceso, y José lo había entendido, porque dice que todo lo que él hacía prosperaba, y él sabía que aun cuando él estaba en la cárcel, aun cuando él era esclavo, él sabía que Dios tenía un propósito grande para él. Por eso él nunca dejó de poner los ojos en Dios, nunca dejó de creerle en Dios, nunca dejó de servir a Dios, aun siendo esclavo. Sabes, hermano, tú y yo no somos esclavos, Señor. El Señor nos ha hecho libres a través del sacrificio de la cruz, a través del derramamiento de la sangre que nos limpia de todo pecado. Él nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad, bendito sea el nombre del Señor. Pero sabes, muchas veces tú y yo nos volvemos esclavos, esclavos de nuestro trabajo, esclavos de nosotros mismos, esclavos del mundo, esclavos de todo lo que alrededor se mueve, aún esclavos del propio tiempo. Y no somos libres para creerle a Dios, no somos libres para buscar a Dios, no somos libres ¿para qué? Para poder obtener lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, sus sueños fueron su aliciente en los momentos críticos, cuando era burlado por sus hermanos y cuando lo trataron de matar y al final lo vendieron para Egipto. Dice que él no perdió sus sueños. ¿Por qué? Porque estaba esperando en Dios. ¿Sabe qué es lo que lo mantuvo? Dios. Lo que Dios le había dado, los sueños que Dios le había hablado, lo que le había revelado, los propósitos que Dios tenía para su vida. ¿Sabe? En el momento más crítico de su vida, creyó en las promesas del Señor. No sé qué estés pasando tú en este tiempo. No sé qué esté pasando en tu vida. No sé qué circunstancia o qué enfermedad estés viviendo. Pero sabes, tómate de las promesas. Si Dios ha hablado algo a tu vida, si Dios te ha dado una promesa, tómate de ella. Tómate de los propósitos de Dios. Aún en medio de la situación más difícil, puedes ver la luz de la palabra del Señor, porque dice su palabra: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es luz, hermano. Él es luz y Él tiene grandes cosas para tu vida. Pero sabes, aún en medio de esa aflicción, en medio de la crítica, tómate de las promesas del Señor. Tómate de las promesas. Tómate de los propósitos. No te estoy diciendo que todo va a estar bien o que todo va a ir bien, pero dentro de los propósitos de Dios está lo mejor. Está lo mejor. No te digo que todo va a estar bien porque yo te lo diga, pero José, estamos viendo a José que a pesar de todo su entorno y de todas las circunstancias que él estaba viviendo y que ya había vivido, vendido por su propia familia, por sus propios hermanos, burlado por sus propios hermanos, llevándole una mentira a su padre, que lo había devorado una bestia cuando ellos mismos lo habían vendido. Aun él, José, empezó a bendecir y a glorificar al Señor. Y sabes, él vio el bien de Dios en todas las cosas, porque se tomó de lo que Dios ya le había revelado, que tenía un sueño grande, un propósito grande para su vida. Hermano, hermana, ¿Dios te ha hablado algo? Tómate de Él. ¿Dios te ha hablado algo? Tómate. Agárrate fuerte del Señor. Probablemente vengan turbulencias. Probablemente venga una tormenta fuerte. Pero no dejes de poner tus ojos en Dios. No dejes de poner tus ojos en Dios.
Dios es lo mejor. Dios es lo mejor que nos ha pasado. Escoge por el Señor día a día y Él va a bendecirte. Él va a bendecirte grandemente. Dios te bendiga. Gracias por conectarte y esperar este tiempo para poder escuchar este principio de la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? El Señor te ama. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego.